Groenlandia, esa isla desconocida para muchos hasta hace poco tiempo, ha adquirido una relevancia en el plano geoestratégico pocas veces vista. Es una isla gigante, de proporciones pocas veces vista, cubierta de hielo. Posee alrededor del 7% del agua dulce del planeta, ubicada entre el mar Ártico y el océano Atlántico, con algo más de 55.000 habitantes. Pero antes de entrar en el análisis de la actualidad geopolítica y las tensiones que se dan sobre dicha isla, es necesario repasar su historia, para entender cómo llegamos en la actualidad a que la misma sea un territorio autónomo de Dinamarca. Así que comencemos con su historia. Existen pruebas arqueológicas de comunidades primitivas que se asentaron en las islas antes de la exploración vikinga, siempre al filo de la supervivencia, ya que las condiciones climáticas siempre fueron devastadoras. Ahora bien, el primer registro escrito de su ocupación deriva de las sagas nórdicas, donde consta que ya en la década de 980 después de Cristo, los vikingos exploraron la costa sudoccidental de la isla. La primer colonia europea data del 985 después de Cristo, donde Eric el Rojo parte desde Islandia con colonos. La colonia asentada en la isla comerciaba con Europa y se abastecía de esta a través del intercambio, principalmente a través de Islandia. La isla se encontraba bajo la soberanía de Noruega, la cual en el año 1380 se une al reino de Dinamarca. Tras las guerras napoleónicas, las colonias noruegas quedan bajo el control danés, entre ellas Groenlandia. Después de que Noruega obtuviera su independencia en 1905, se niega a aceptar la soberanía danesa, pero un fallo de la Corte Internacional de Justicia, sentencia del 5 de abril de 1933, le deniega el derecho y reafirma el de Dinamarca. En la Segunda Guerra Mundial, al caer Dinamarca en las manos de Alemania, la colonia pierde el control de la metrópoli y asume el control de facto el gobernador Eskebrun. Por su parte, el embajador danés en Estados Unidos, Kaufmann, negoció un acuerdo en 1941 que permitió a los Estados Unidos establecer una presencia militar en Groenlandia, un acuerdo por el cual Kaufmann fue declarado traidor por el gobierno de ocupación de Copenhague. La base aérea Thule, actual base espacial Pitufik, se estableció en el extremo noroeste de Groenlandia en 1943, atrayendo a miles de militares estadounidenses a la isla, 5.500, en comparación con una población civil de tan solo 20.000. Por su parte, los alemanes lograron montar 4 estaciones meteorológicas en esta época, lo que conllevó a la creación de las primeras patrullas de trineos de perros, cuya misión era la búsqueda y desmantelación de las mismas. Esta patrulla es el antecedente directo de la patrulla Sirius que se crea en 1950, que es una patrulla de reconocimiento profundo, de élite, con amplia experiencia en operar en estas condiciones inhóspitas. El estatus colonial de Groenlandia fue levantado en 1953, cuando se convirtió en parte integral del reino danés, con representación en el Folketing. Es necesario remarcar que Estados Unidos ya ha intentado comprar Groenlandia en el pasado, bajo la administración Truman, lo que fue rechazado por Dinamarca. Pero la relación entre la población de Groenlandia, principalmente entre la población inuit y las autoridades dinamarquesas, no están exentas de controversias. Tal es el caso de la campaña Espiral. Esta fue un programa de control de natalidad forzada, donde médicos daneses colocaron dispositivos intrauterinos a miles de niñas y adolescentes inuits, muchas veces sin ningún consentimiento, con el único objeto de evitar el aumento de dicha población. En consecuencia de esta escandalosa política pública, propia de un colonialismo atroz, en 2025, la primera ministra de Dinamarca, Mette Frederiksen, y el primer ministro groenlandés, Jens Frederik Nielsen, se disculparon formalmente por el caso, anunciando mecanismos de reparación económica. Pero ¿por qué hablamos de Groenlandia hoy en día? ¿Qué vuelve a poner de relieve la isla más grande del mundo si no consideramos Australia como tal? Sí, la respuesta viene de la mano del presidente de Estados Unidos de América, y ahora recientemente autonombrado presidente del Board of Peace, del cual hablaremos en un próximo video. El presidente Trump ha propuesto, en la propia cumbre de Davos, anexar, por las buenas o las malas, la isla de Groenlandia, lo cual dejó en claro con el discurso dado en el marco de la misma, donde considera a la isla fundamental para la defensa de Estados Unidos, proponiéndose como el único que puede defender la isla de supuestas pretensiones expansionistas rusas y chinas. Cabe aclarar que, pese a las declaraciones de Trump, no se observan en la actualidad hechos concretos que permitan sustentar sus aseveraciones.
sin perjuicio del interés por el Ártico que claramente poseen muchas potencias. De hecho, el gobierno de la República Popular China ha rechazado las alusiones a que es una amenaza sobre Groenlandia. Esta postura de Trump, tan propia de su estilo de imposición en negocios y empresas que ha trasladado a su propio mandato, ha provocado una inusitada fricción con sus aliados europeos, cada vez más recelosos de sus métodos, y ha puesto en crisis la propia OTAN. Ahora, luego de un desplome de mercados bursátiles y luego de que sus aliados plantaran cara a las amenazas arancelarias de Trump, entre ellos Canadá, cuyo discurso de su primer ministro ha sido ampliamente aclamado, el presidente anunció un supuesto principio de acuerdo por el tema Groenlandia sin precisar detalles. Esto nos lleva a preguntarnos si el tema se encuentra en vías de resolución definitiva del conflicto. Creemos que no. Por el contrario, las consecuencias subyacentes serán un nuevo golpe al orden mundial imperante desde la Segunda Guerra Mundial y una profunda desconfianza entre quienes antes eran aliados. En mi caso, creo que el mundo como lo conocemos ha cambiado profundamente desde el atentado del 11S. Creo que la imposición de un régimen mundial del más fuerte, basado en el peso de un ejército y su poder coercitivo, nunca puede arrojar resultados positivos para la civilización, y solo la cooperación mundial sin restricciones, el comercio sin ventajas y el avance tecnológico pueden provocar ese cambio favorable. Muchos imperios han visto su nacimiento en la fuerza de las armas, pero eso no ha logrado detener su declive. Ahora es tu turno. Me interesaría mucho leer tu opinión en los comentarios, y si te gustó el video te pido que me sigas y te suscribas, ya que nos permite intercambiar ideas. Hasta el próximo video.